Bien, mis hermanos, vamos a vamos a continuar con la serie que estamos viendo, ¿cierto? Con el libro de los Hechos. Si usted lo recuerda, el día domingo tuvimos dos predicaciones maravillosas acerca de la fe que no salva y la que sí salva. Y el día de hoy nos corresponde hablar acerca de uno de los acontecimientos quizás más trascendentales para la historia de la iglesia. Y estamos hablando de la conversión de Saulo, ¿sí? O de Pablo, como es conocido después más adelante. Por lo cual yo le voy a invitar a que siga esta lectura, ya sea desde su casa, en su Biblia, desde su teléfono, desde esta misma transmisión, ya que la van a hacer a proyectar, que la pueda seguir junto conmigo en el capítulo número 9 del libro de Hechos. Vamos a hacer una porción un poco extensa. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Está ya en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de rejuntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, es una porción bastante extensa, la verdad, la cual le invito a que posteriormente pueda quizás releer, pueda hacer una meditación quizás un poco más pausada, porque en esta oportunidad nos vamos a referir a un tema más general, vamos a hacer una predicación de una forma temática, debido a que expositivamente no es posible hacer una predicación verso por verso, si no estaríamos aquí entre cerca de 4 a 5 horas aproximadamente, y yo ya tengo mi apodo como predicador, yo soy Tanelo 45 minutos Mondaca. Entonces vamos a hacer honor a ese apodo, y vamos a hablar de una predicación temática acerca de un tema fundamental, que es la vida transformada de Saulo, en este caso del apóstol Pablo, como usted le quiera referir. Yo le voy a llamar más Saulo en esta ocasión, porque es como se le menciona en todo el capítulo, ¿sí? Pero es un tema simplemente de nombre. Hay muchas controversias, hay muchos temas teológicos, muchos temas puntuales en los cuales se discuten aún hasta el día de hoy acerca de ciertas cosas que suceden en este capítulo, a los cuales no nos vamos a referir como tal específicamente por el mismo motivo. No vamos a entrar, por ejemplo, en la dinámica de decir en qué momento Pablo se convirtió, si fue cuando le llegó la luz, si fue cuando Jesús se presentó, si fue cuando Ananías le puso las manos. Vamos a pasar de forma un poco más superficial sobre detalles como eso, porque nos vamos a centrar en el objetivo y en la historia más grande que nos cuentan estos versículos, ¿sí? Dejar también en claro de que esta es una historia acerca del poder de Dios para la transformación de vida de un pecador. No queremos enfocar esta predicación en el apóstol Pablo, en quien era, en él, en su obra prácticamente transformándose, sino que queremos enfocarlo hacia Dios, en ver el gran poder de Dios, ver la gran misericordia de él, ver a Cristo manifestándose hacia adelante, perdonando pecados, perdonando todas las acechanzas, y cómo ese mismo poder que Cristo manifestó en ese momento para transformar el corazón de Pablo es el que sigue en obra y manifiesto hasta el día de hoy. Lo último que quisiera decir antes de comenzar es mencionarle, bueno, que hasta el momento, hasta el día de hoy, estaríamos volviendo a reunión presencial el día domingo, por lo que vendría siendo esta reunión del último formato hasta el momento digital. Por lo que, ¿por qué no aprovecharlo? Y en caso, por ejemplo, de que usted tenga alguna duda o que algo le surja durante la predicación, puede dejarlo ahí en la cajita de comentarios, en los comentarios tal como se dejan los saludos, y si es que tenemos la respuesta inmediata, se proveerá, y si no, yo mismo me preocuparé de estudiar el tema y más adelante entregarle una respuesta, a lo mejor ahí mismo en el comentario, ¿sí? Porque, como le comento, son muchos versículos, y la idea es que se entienda a modo general todo lo que nos transmite esta porción. Bien, comenzamos entonces con la división que vamos a tener de esta porción de la palabra. Vamos a hablar de 3 partes. ¿Sí? Si usted se da cuenta, generalmente uno cuando expone casi siempre uno divide las cosas en 3 partes, porque 2 es como muy poco y 4 ya es mucho. Entonces siempre como que calza justo bien el número 3. 3 partes. Vamos a hablar de la vida antigua
del viejo hombre, por así decirlo, como se conoce en nuestro medio, de Pablo, de el encuentro que él tiene con el Señor y luego la vida nueva que este encuentro le genera. Sí, son estas tres partes que vamos a abordar, partiendo con el verso número 1 de este capítulo 9, donde se habla una característica muy especial de Pablo. Usted si se da cuenta y si usted lo piensa y lo medita, hoy hay un elemento fundamental que nosotros necesitamos para vivir, sin el cual no podemos estar vivos más de, si nos falta, no podemos vivir más de 5 minutos, a lo mejor como mucho 3 minutos, que es el aire, ¿cierto? Nosotros sin aire no podemos vivir. O sea, usted puede estar muchos días sin comer, puede estar muchos más días incluso sin tomar agua, pero sin respirar usted no puede vivir. Entonces, se menciona aquí, Lucas menciona cómo Pablo había hecho de su vida, del elemento vital de su vida, la persecución de los cristianos. Porque fíjese cómo se expresa el versículo 1 y dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Esta persecución que Pablo venía encabezando, de la cual se piensa incluso de que Pablo era el autor intelectual de toda la persecución contra los cristianos, era algo que se había vuelto su motivación de vida. Y es sorprendente ver el afán con el que él lo hacía, ya que él lo hacía pensando que rendía culto al Señor. Él, persiguiendo a los cristianos, pensaba que él estaba sirviendo a Dios. Lo vemos esto cuando él relata nuevamente su conversión en el capítulo número 26 de este libro de los Hechos, en su defensa ante el rey Agripa, Herodes Agripa. Él le dice: yo perseguía a los cristianos creyendo que era mi deber hacerlo. Entonces, Pablo, confundido de alguna manera debido a la propia naturaleza pecaminosa de alguien que no conoce al Señor, que no se le ha revelado la verdad, él pensaba efectivamente que él estaba rindiendo culto al Señor con lo que él hacía. Y pongámonos por un segundo en los zapatos de Pablo. Pablo había sido instruido en la ley. Pablo, él relata en más de una ocasión, como por ejemplo en Filipenses, en el capítulo 3, todo lo que él era, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En otra parte, en Hechos 22, si no me equivoco, él menciona cómo él había sido criado en la más recta, ¿sí? Rigurosa, esa es la palabra que buscaba, en la más rigurosa secta de los fariseos. ¿Sí? Era fariseo de fariseos. R.C. Sproul, que es un predicador, ¿cierto?, conocido, ya mencionado anteriormente, él menciona cómo historiadores piensan que la cantidad de conocimiento que Pablo tenía era muy grande. Para explicarlo un poco, en pocas palabras, para quienes no lo sepan, en lo que se llama hay educación, nosotros tenemos actualmente educación de pregrado y de posgrado. ¿Sí? Por ejemplo, de pregrado son todas las carreras técnicas y universitarias, ¿sí? Cuando uno saca una carrera. Después de eso uno puede seguir especializándose, profundizando su conocimiento con carreras de posgrado, como son, por ejemplo, los magíster. Y también los doctorados, que un doctorado es como el grado más alto que académicamente se puede tener. ¿Sí? Un doctorado, que alguien tenga una carrera de pregrado, después magíster, doctorado, es alguien que es una eminencia en ese campo. Y se estima que Pablo, a la edad de 21 años, él tenía aproximadamente el conocimiento equivalente a 2 doctorados. No uno, sino que a 2. Entonces, la capacitación de Pablo en todo lo que él sabía referente a la secta farisea, al tema de ser judío, a todas las leyes, Pablo lo entendía todo. Entonces, el hecho de que viniera alguien, ¿sí?, proclamándose como el Mesías, ¿cierto?, y que después se le fuese dado muerte, o sea, proclamándose hijo de Dios, ¿cierto?, y todo lo que Pablo había escuchado y sabido acerca de Jesús, vemos cómo esto no calzaba para él en su mente. Y es de alguna manera, en cierta manera un poco entendible. Evidentemente no es aceptable, es horrible todo lo que
lo que los judíos hicieron con los cristianos, lo que los judíos hicieron con nuestro Salvador. Pero piense usted que era complejo, a la luz de solo el Antiguo Testamento, interpretar algunos pasajes y entender a qué se referían. Piense, por ejemplo, en el contraste que hay entre Isaías 9 en contraste con Isaías 53. Se está hablando de la misma persona, pero en Isaías 9 se habla de un príncipe valiente, se ha llamado todopoderoso, Dios fuerte, ¿cierto? Pero después en Isaías 53 vemos a alguien que sufre. Vemos a un varón experimentado en quebranto, ¿cierto? De tal forma que confundía. Nosotros hoy día lo sabemos porque tenemos la revelación del Nuevo Testamento, pero ellos que tenían el Antiguo estaban nublada su vista en esto. El mismo eunuco que vimos en el capítulo anterior veía este capítulo y yo mismo decía, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? Entonces, Cristo fue el primero en dar a entender de que el Antiguo Testamento completo hablaba de él. Sí, a sus discípulos ahí en el camino de Emaús. Pero esto era algo que no a todos le había sido revelado todavía. Sí, esto se estaba progresivamente haciendo cada vez más grande. Era necesario un corazón transformado al Señor para que este conocimiento pudiese ser útil. Porque aquí en el apóstol Pablo vemos cómo es inútil saber mucho de Dios. Lo importante es conocer a ese Dios del cual se sabe. De nada sirve que usted sepa mucho de una persona si no la conoce. Usted no puede decir que tiene una relación, no la hay. Yo puedo saber mucho de algún artista famoso, de alguien que idolatro, de alguien que a lo mejor es un referente para mí en cualquier ámbito, pero no puedo decir que lo conozco, no puedo decir que hay una relación mía con él, porque no hay una relación, no hay un conocimiento, hay solamente sabiduría, hay solamente un saber. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía, y dentro de su conocimiento no cabía la imagen de Jesucristo. Por eso él pensaba que él rendía culto a Dios mientras él perseguía a los cristianos. Entonces, él estaba realmente enfatizado en su labor. De tal manera que cuando nos encontramos aquí, donde empieza el relato, Pablo estaba en Jerusalén y él quería ir a arrestar ciertos más judíos y pide cartas para la sinagoga de Damasco. Estas son cartas que podríamos decir hoy en día, compararlas con las cartas de extradición de un país a otro. Usted se da cuenta, por ejemplo, de que cuando hay un delincuente en otro país, por ejemplo chileno, pero están delinquiendo en otro país, se pide la extradición, es decir, traerlo a nuestra frontera dentro para poder juzgarlo con nuestra justicia. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo quería arrestar judíos en las diferentes sinagogas para traerlos a Jerusalén y juzgarlos ahí. Y va con el sumo sacerdote, porque antiguamente en este tiempo la religión judía con sus leyes funcionaba de alguna manera un poco aparte de las leyes civiles como tales. Esto lo vemos, por ejemplo, el mismo hecho de que más adelante cuando se le arresta a Pablo, se le lleva ante un si no recuerdo que era un procurador, no recuerdo, pero se dice que por qué no ellos como judíos arreglan sus cosas entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué lo llevan a él? También, por ejemplo, era un reclamo que hace Pilato cuando se le lleva a Jesús. Dice también, pero ¿por qué lo traen? ¿Por qué no ven estas cosas ustedes? Claro, y ahí le meten entre medio a una acusación diciendo de que se estaba haciendo más grande que el César, Jesús. Por eso llega él, pero es un tema aparte. Entonces, por eso el sumo sacerdote tenía tal autoridad de dar cartas para esto. ¿Sí? Entonces Pablo consigue estas cartas. Pablo con ese ímpetu de querer encarcelar a más cristianos. Pablo tenía un conocimiento de lo que para él Dios era lo correcto, de lo que Dios consideraba que era correcto, y Pablo se movía según eso. Pablo se movía según esa motivación. Y es entretenido de alguna manera, es curioso ver cómo Pablo después más adelante, cuando él retrata lo que el hombre en su naturaleza caída pareciera incluso que se recuerda él mismo muy bien, no se le olvida lo que él era. Dice, por ejemplo, en Efesios cuando habla de los hijos de ira, éramos hijos de ira, lo mismo que
que los demás. Y Pablo tenía mucha ira en su corazón contra todo lo que los cristianos y este movimiento estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, pasamos a esta segunda parte, que es el encuentro que Pablo tiene con el Señor. Un encuentro que sin duda todo cristiano tiene en su vida, pero que no necesariamente sea de las mismas características, ¿sí? No necesariamente sea de esta manera. Pablo viene en el camino, no se sabe si a pie o a caballo, no, el texto no explica, no es explícito en eso, pero se le aparece una luz tan grande que él cae y todos los que venían con él caen, y es algo, pero una luz que es sobrenatural. Imagínense que menciona el texto más adelante, cuando Pablo nuevamente relata su conversión, menciona que ellos iban al mediodía. ¿Y usted conoce una luz más fuerte que el sol a mediodía? O sea, incluso es imposible mantener el sol un par de segundos hacia el cielo con una luz tan fuerte. Sin embargo, aún en comparación con esa luz, esta luz era una luz cegadora. Sí, dice el verso 3, dice, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces es Cristo mismo el que confronta aquí a Saulo en su camino, en su labor a la que él iba, y le dice, ¿por qué me persigues? Y es notable que haberlo hecho de esta manera, por así decir, que se presentara el mismo Cristo en la confrontación. ¿Por qué lo digo? Porque si se hubiese presentado, por ejemplo, Dios Padre, decirle, ¿por qué persigues a mi hijo, por ejemplo, a Jesucristo de alguna manera? El impacto quizás no habría sido tan brutal, y disculpa la palabra que ocupo porque lo fue para Pablo, como presentarse Cristo mismo. Recuerde que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a quienes seguían a Cristo, que era una secta según ellos, que era un movimiento, que eran fanáticos, que estaban simplemente alborotando las ciudades, porque este Jesús del que ellos hablaban estaba muerto, y probablemente el cuerpo no estaba porque alguno de los discípulos se lo robó con el fin de hacer real la historia de la resurrección. Entonces había toda una difamación del movimiento de los cristianos, pero cuando Cristo mismo se le aparece, echa por tierra todo esto. O sea, yo me imagino en la mente de Pablo haciendo esta conexión cuando él le dice, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente, ya sea por una reverencia, por no saber quién era, le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, imagínense en ese momento lo que debe haber pasado por la mente de Pablo diciendo, pero ¿cómo Jesús? Pero si Jesús está muerto, pero si yo estoy persiguiendo a unos fanáticos, a unos seguidores, no estoy persiguiendo a... Entonces, debe haber pasado por la mente de Pablo una serie de pensamientos que lo confrontan y que realmente traen y tiran a tierra toda su filosofía de vida, toda su doctrina que él estaba siguiendo. Porque finalmente cuando Jesús se le aparece, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en otra ocasión, él menciona cuando él responde, cuando él relata su conversión más adelante, que él respondió, ¿qué quieres que haga? Dice. Entonces, es impresionante ver cómo el Señor confronta al apóstol Pablo, como tira al suelo todo lo que el apóstol Pablo estaba siguiendo y persiguiendo, y transforma su vida. Y transforma su vida. Tanto así fue tan grande este resplandor y tan magnífica esta aparición, que todos los demás que estaban ahí con él veían esta luz, no vieron a nadie y escuchaban la voz, pero no entendían lo que se decía. No entendían a que esas palabras simplemente fueron palabras para Pablo. Y Pablo se levanta después de esta conversión, ciego debido a lo que sucedió, y es llevado, ¿cierto?, a Damasco, a esta casa de Judas, en la calle, ¿cierto?, que se llama Derecha.
Y ahí estuvo Saulo. Estuvo 3 días ciego, no comió ni bebió, y oraba profundamente al Señor. Clamaba. Ya el corazón de Pablo, quizás no sabemos el momento específico cómo el Señor lo hizo, pero ya el corazón de Pablo estaba rendido, ya Pablo estaba orando, estaba clamando al Señor, estaba en una introspección, por así decirlo, en un retiro espiritual del mismo. Él lo menciona incluso como una experiencia sublime. Él menciona que él fue comisionado por Cristo mismo. Pablo incluso después más adelante en sus cartas en 1 de Corintios, él dice: conozco a un hombre que no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo, y le fueron dadas, cierto, oír palabras que no son dadas al hombre manifestar. Entonces Pablo recuerda este momento. Pablo siempre es un momento que lo marca de aquí en adelante, porque es un giro en 180 grados de lo que él venía haciendo. Pablo venía con estas cartas para arrestar a estos cristianos, y después termina siendo un seguidor de Cristo. Fíjese que esta aparición de Cristo es una gran evidencia y es un gran ejemplo de cómo el Señor y su poder transforman los corazones cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, y sin esperar respuesta alguna del corazón del ser humano. ¿Sí? Es erróneo pensar de que como cristianos nosotros hacemos una especie de invitación y que está en el hombre el decidir o no si la acepta, y que cuando la acepta ya ahí finalmente Cristo entra al corazón, toma posesión y nada. No, sino que la predicación del Evangelio se hace, y teniendo esa predicación como base, ese conocimiento acerca de Cristo, es cuando el Espíritu Santo puede hacer su obra y transformar ese corazón sin injerencia alguna de la decisión humana, porque la decisión humana está muerta. El hombre no puede decidir por Dios. El hombre, aún teniendo todo el conocimiento de Dios, no va a poder decidir por él. Y Pablo es una evidencia de eso mismo. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento, Pablo conocía todas las profecías que habían, Pablo conocía todo lo que se hablaba acerca del Mesías, del que había de venir, de la historia de Israel. Y Pablo incluso escuchó el discurso de Esteban, porque recuerde que Pablo estuvo ahí cuando Esteban murió, cuando él fue apedreado. Fíjese cómo el último versículo, el primer versículo del capítulo 8 y el versículo 58 del capítulo 7 de los Hechos, dice: y echándolo fuera de la ciudad, hablando de Esteban, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y fíjese que dice: a pesar de Saulo haber escuchado toda la gran apología que hizo Esteban acerca de la fe cristiana, cómo Esteban parte, ¿cierto?, del Dios de la gloria, cómo parte hablando y parte con toda la historia de Israel, donde da un muy buen resumen, ¿cierto?, y llega hasta Cristo. Saulo aún así consentía en su muerte. Fíjese no sé si se podrá proyectar o no, si no simplemente lo leo. Dice el versículo 1 del capítulo 8, estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice: y Saulo, y fíjese cómo lo dice la Biblia de las Américas, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pablo tenía todo el conocimiento, Saulo tenía todo el conocimiento en ese entonces acerca de lo que implicaba esta vida, pero aún así él estaba de acuerdo. Es decir, no sirve todo el conocimiento que puedas tener, no sirve todo lo que creas saber acerca de Dios, si es que Dios no ha transformado el corazón. Y qué bueno que está el texto en pantalla, porque me gustaría que fuéramos también a Tito, en el capítulo 3, donde se habla acerca de lo que sucede en el corazón del ser humano. En Tito 3, en el versículo 3, el apóstol Pablo menciona la naturaleza de esta obra. Y dice: porque nosotros también, y fíjese cómo probablemente Pablo también se recuerda en algunos de estos adjetivos, dice:
nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es decir, no hay injerencia humana. Él dice, cuando se manifiesta la bondad de Dios, Él nos salva. Somos simplemente meros espectadores de la misericordia del Señor, los cuales hemos sido favorecidos, somos benditos favores que el Señor tuvo de nosotros, no porque hubiese algo bueno, no porque tuviésemos alguna capacidad, no porque sirviésemos de algo a la obra, sino que simplemente por su voluntad, por su misericordia. Hay quienes piensan y quienes dicen que Pablo de alguna manera, Cristo lo escogió, o sea, Dios lo escogió a él por lo que él sabía, como que prácticamente como Pablo, por ser tan docto en todo lo que era la ley y todo lo que él sabía, como que Dios prácticamente se vio en la obligación de escogerlo para ocuparlo como una herramienta en su ministerio. Lejos esté de nosotros pensar esto, de que por capacidades humanas nosotros vamos a ser de algún agrado o de alguna importancia para el Señor. Sin duda sí, todo el conocimiento que Pablo tuvo fue útil para su ministerio, fue útil porque él después con todo lo que él sabía se le entregó la última pieza, por así decirlo, la pieza fundamental que era Cristo, y se encajó ahí dentro de todo el conocimiento que él tenía, pero sin duda la renovación de su mente fue lo que lo hizo útil para el ministerio. Y si bien es cierto, sí, él tenía mucho conocimiento, pero esto no fue facultativo para que Dios lo escogiera. No, eso ya estaba predeterminado de mucho antes mismo. Antes de la fundación del mundo ya estaban escogidos aquellos hijos del Señor que vendrían a ser salvos. Simplemente llegó el momento de la salvación de Pablo. Estaba concertado todo esto dentro del plan del Señor, dentro de su voluntad, dentro de esta insondable planeación que el Señor hizo de la humanidad. Esto estaba escrito que así sería y se cumplió en su momento. Pero recuerde que no tenemos nada de qué gloriarnos ante los ojos del Señor. Pablo aún ni siquiera él se gloria. Pablo a él dice que estima todo por basura, todo lo que él era, lo estima por basura y lo deja con el fin de ganar a Cristo. Y eso es lo que produce este encuentro, el encuentro con el Señor. Hace que Pablo se despoje de todo lo que él era, de todo lo que él creía, de todo lo que él pensaba, de la forma en la que él pensaba. Y se da cuenta, de alguna manera, creo yo que también pueden haber resonado en su cabeza las palabras de Gamaliel. Si usted recuerda algunos capítulos anteriores, nos encontramos con una escena donde estaban apresados, si no me equivoco, Pedro y Juan, y ¿qué dice? Y los iban a azotar, le habían encarado, recuerdo usted, no predicar acerca de Cristo. Ellos siguieron predicando, los vuelven a apresar y le dicen, oye, pero no les dijimos que no predicaran en el nombre de este, muy despectivamente. Recuerde que un ángel les había abierto la puerta, ¿cierto? Y de noche habían salido de la cárcel y el día siguiente estaban predicando ya a Cristo de nuevo. Entonces los mandan a llamar. Y Gamaliel dice que lo saquen fuera y les dice, a ver, dice, tengamos cuidado con lo que hacemos. Dice, porque hace un tiempo se levantó uno llamado Judas, si no me equivoco, y levantó mucho revuelo con su movimiento. Por él murió y ese movimiento se acabó. Después dice, se levantó otro, menciona a otra persona más, dice, pero después murió y también todos los que seguían fueron dispersados. Si hablando de Jesucristo, realmente está armando revuelo, él ya murió. Y si fue así, este movimiento se va a disolver, va a terminar solo. Pero si no, dice, si realmente es verdad todo lo que dicen, no sea que seamos hallados luchando con Dios. Un consejo muy sabio, pero de la boca para afuera, porque vemos cómo Pablo era el principal representante de esta lucha.
Y cómo Pablo se encuentra contra esto cuando Cristo mismo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Sproul explica acerca de esto, de que en estos tiempos de la antigüedad, habían, para los carros, para los bueyes, habían bueyes que eran, ¿cierto?, un poco tercos en su labor, en lo que tenían que hacer, y tendían a patear el carro que ellos arrastraban. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponían unas puntas gruesas, cosa que cuando el buey pateara para atrás, como una mula, como una especie de mula que pegaba, se hiciera daño y entendiera que eso no lo tenía que hacer y que siguiera avanzando. Pero habían bueyes muy tercos, bueyes muy, muy tontos, por así decirlo, que ellos pegaban contra este aguijón, contra esta punta que había, se hacían daño, como se hacían daño se enojaban, volvían a pegar, y después como se volvían a hacer daño se enojaban más. Entonces era un buey muy torpe, muy tonto, y de esta forma ilustra el Señor lo que está haciendo Pablo. Dice: Pablo, dura cosa es que estés dándole patadas al aguijón, que estés en contra. O sea, tú no entiendes de que mi plan va hacia allá y que tú vienes en contra de ese plan. Entonces Pablo se había visto de alguna manera sí hallado luchando con Dios. Y más aún es grave la acusación que hace Cristo contra Pablo cuando le pregunta, cuando le dice: ¿por qué me persigues? Fíjese cómo le dice, no le dice por qué persigues a mis hijos, a mis hermanos, por ser, eh, eh, ¿cierto? Familia con el Señor. ¿Sí? Ni a mis discípulos no le dice: ¿por qué me persigues a mí? ¿Sí? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él se identifica con todos aquellos perseguidos. Dice: ¿por qué me persigues? Entonces Pablo, él pensando que hacía una obra para el Señor, se da cuenta que no, que prácticamente estaba luchando con Dios, y Dios lo confronta en ese sentido. Porque es una tendencia muy natural del ser humano el creer que está haciendo las cosas bien cuando va luchando contra el Señor. Nosotros, y una evidencia que usted puede encontrar y que puede identificar fácilmente en su día a día cristiano, si es que efectivamente usted está viviendo para el Señor, es que usted se va a dar cuenta de que el Señor constantemente confronta su naturaleza, de que constantemente la enseñanza de la palabra del Señor nos confronta y nos muestra cosas que debemos cambiar, y cosas que si fuera por nosotros no cambiaríamos, pero nos damos cuenta por la palabra de que son pecados. Y esto sucede constantemente porque nuestras obras son malas, porque nuestro corazón es engañoso, porque nuestro cuerpo sigue pecaminosamente amarrado a esa naturaleza caída. Y por eso la evidencia de que estamos en el camino del Señor es que somos confrontados constantemente por su palabra a dejar de vivir nuestra vida y a vivir la vida de Él. Recuerda que dijo el Señor en Juan, en el capítulo 3, dice: porque todo dice el que cree en mí, pero leámoslo para no equivocarme. En Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, desde el verso 17 en adelante, lo voy a buscar. Juan 3, desde el 17 en adelante. Dice, bueno, aquí ya me lo proyectan, dice: porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Y fíjese aquí, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces aquí Cristo pone de manifiesto lo que sucede con el ser humano en general. El ser humano en general piensa que vive bien,
¿cierto? Tiene su idea de Dios, tiene su idea de lo que necesita para alcanzar cierta salvación, para alcanzar el cielo, y vive conforme a eso, y no se acerca, y usted se fija que el hombre es reticente a acercarse más a la palabra, a profundizar más en ella. ¿Por qué? Porque la luz manifiesta efectivamente que las obras del hombre son malas, que son pecados. Y por eso nosotros somos constantemente confrontados. No le sucede a usted de que usted vive su día a día, de que encontramos una enseñanza en la palabra y que vemos y decimos, oh, cuánto me falta. Cuánto me falta en esto, en el amor, en la entrega, en el denuedo para hablar. Y constantemente estamos siendo confrontados por la palabra del Señor. Si usted, mi hermano, llegó a un punto donde usted se siente bien con su estatus como cristiano, si usted está conforme con lo que Dios ha hecho en su vida y con lo que usted está reflejando de Dios en su vida, eso es una señal de peligro. Es una señal de peligro el hecho de que usted esté conforme con su vida, porque estamos en un proceso constante de santificación, de madurez, de crecimiento, el cual se va a acabar, ¿sabe cuándo? No este año, no el año que viene, no probablemente el otro, si es que no es la voluntad de Dios, sino que ese proceso se acaba en la segunda venida de Cristo, en nuestra glorificación. Cuando este cuerpo lo dejemos, ahí recién vamos a poder estar tranquilos y conformes, porque esta naturaleza de pecado va a ser eliminada, pero no antes. No antes. Entonces, cuando se encuentra Saulo con Cristo, cuando Cristo lo confronta, todas estas cosas quedan de manifiesto en este encuentro. Todas estas cosas pasan por la cabeza de Pablo. Pablo está 3 días solo. Y vemos que el Señor envía a Ananías, ¿cierto? Ananías se le aparece el Señor en visión. Y le dice a Ananías, dice, tienes que ir a la casa de Judas porque ahí está Saulo. Y fíjese este detalle de que Ananías no sabe de la conversión de Saulo. Ananías no sabe lo que acaba de pasar, no sabe que el Señor le confrontó, sino que simplemente a Ananías se le dice de que Saulo está en cierta casa y que está ciego y que necesita que vaya para que le ponga los ojos, las manos encima. Le dice el Señor a Ananías en lo que estamos leyendo. Dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. ¿Por qué aquí está orando? Ya ha visto una visión, en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Ve? Entonces, simplemente, prácticamente pareciera que es como un milagro de sanidad que se le está encomendando. Y responde en el verso siguiente, en el verso 13, Ananías. Dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho tus santos en Jerusalén. He aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cierto? Era entendible el miedo de Ananías, pero el Señor le dice, ve porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y aquí la postura de Ananías es una postura entendible, ¿sí? No está de más comentarlo, pero no se le vaya usted a confundir con el Ananías de capítulo anterior, de Ananías y Zafira. Acuérdese que ese se murió. No es el mismo, estamos hablando de otro Ananías. Y también, ya lo he hecho hacer el alcance para predicaciones futuras, tampoco es el mismo Ananías que es el sumo sacerdote que está después cuando arrestan a Pablo. ¿Sí? Son 3 Ananías diferentes, ya no los vaya a confundir. Entonces, Ananías responde y dice, pero Señor, hemos escuchado lo que sucede de este hombre, hemos escuchado lo que pasa con él. Yo me imagino como Ananías sintiendo que va en una misión kamikaze, una misión suicida. O sea, es como que yo vengo donde usted le dijera, hermano, ¿sabe a quién le pido un favor? Tengo un león en una jaula que hace 3 días no come. Entonces necesito que usted vaya y le lleve esta lechuga porque él se volvió vegetariano. Si no le va a hacer nada porque él ya no come carne, sino que él ya ahora come vegetales. ¿Sí? Y tiene hambre, así que llévele esta lechuga para que él se pueda alimentar. Entonces usted vaya a la jaula, la abre, entra y le deja la lechuga ahí.
Entonces ustedes dirían, no, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible que Saulo, de los mayores perseguidores de la iglesia, me mande del Señor allá con él? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer cuando vaya? Pero el Señor le responde a Ananías. No le dice, ve, dice, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto es necesario a él padecer por mi nombre. Y ciertamente desde ese momento en el que Ananías va, cuando lo menciona el versículo 17, donde él va y dice, después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, dice, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Sí, Ananías va encomendado por el Señor. Y finalmente, aquí empieza la nueva vida de Pablo, de Saulo, que tiene ciertas evidencias que son claves para la identificación como un hijo del Señor. En primer lugar, fíjese que él se bautizó. ¿Sí? Usted sabe que este es un sacramento dentro de los que tenemos, donde usted se hace partícipe ya de forma de una decisión ya consciente de su vida al Señor, se hace partícipe de la iglesia, de este cuerpo de los santos. Él se bautiza y fíjese que empieza inmediatamente a predicar a Jesús, lo dice el verso 20, y en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios, hablando de Cristo. O sea, todos confundidos porque Saulo va a Damasco a perseguir a cristianos, y cuando llega allá se pone a predicar de Cristo. Es un giro maravilloso que tiene la historia, es un giro hermoso que la historia tiene gracias a esta transformación de Saulo. Y vemos cómo él con denuedo inmediatamente empieza a predicar a Cristo. Se rinde ante el señorío de él. Y él menciona en el capítulo 26 de este libro de los Hechos, lo que le dice, lo que Cristo le dijo. Mire, dice en el capítulo 26, el versículo 16 del capítulo 26. Dice, pero levántate, le está hablando Cristo a Pablo. Pablo está contando su conversión, lo que Cristo le dijo. Y le dice, pero levántate y ponte en pie, porque te ha parecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. ¿Sí? Entonces Pablo de inmediato comienza con esta labor, como lo menciona, y empieza a predicar a Cristo, empieza a hablar de Jesús, e inmediatamente empieza él también a sufrir por la verdad. Porque estas son ciertas evidencias de una conversión verdadera. El hablar de Cristo, el predicarlo, el hablarlo con denuedo, el tener el entendimiento claro de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Jesús era el Cristo, como lo menciona aquí, y él lo demostraba. Y aquí es donde toma cierta importancia o donde el Señor le da importancia a lo que Pablo sabía, porque Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. Nadie le ganaba el conocimiento a Pablo en cuanto al Antiguo Testamento. Él, como fariseo de fariseos, él sabía de lo que él hablaba, él sabía de toda la ley, de todo lo que se mostraba. Y Cristo le reveló, Dios mismo le reveló, ¿cierto? Que Cristo, que Jesús era ese Cristo. Le reveló también lo que Pablo después predica, porque Pablo es el primero que con mucho honor y claridad habla de la iglesia, ¿cierto? Como el nuevo pueblo de Dios. Brevemente le comento que nosotros estamos actualmente bajo una teología que se llama teología pactual, ¿sí? Que es un sistema teológico, en el cual la palabra del Señor nos muestra de que Dios se ha relacionado con el hombre a través de pactos, ¿sí?
¿Y qué sucede? Que nosotros actualmente estamos en el nuevo pacto de Cristo. ¿Sí? En ese nuevo pacto donde ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que somos todos uno en Cristo. ¿Sí? Recuerda Efesios cuando se dice que Cristo con su muerte él abolió la pared intermedia de división que había entre los dos pueblos, haciendo de los dos un solo hombre, ¿sí? Que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo, todo esto, él lo da a conocer, este misterio, después se menciona como un misterio, que aún los ángeles, él menciona, quieren escuchar, quieren ser testigos. Este misterio de la iglesia, de la novia del Señor, de cómo los judíos y gentiles convergen en un solo nuevo cuerpo orgánico, vivo, que va creciendo y manifestándose. Pablo es de los primeros que lo predica porque el Señor a él se lo reveló. Pablo inmediatamente sufre persecución, inmediatamente lo quieren matar, inmediatamente se encuentra al otro lado, en la otra vereda, siendo ya no él el perseguidor, sino que el perseguido. Y dice aquí en el versículo 23, dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Estos muchos días, Pablo los cuenta en el libro de Gálatas y son aproximadamente 3 años que Pablo se encuentra ahí en Damasco, en Arabia, está ahí predicando el evangelio. Y después él, como tratan de matarlo, se va a Jerusalén. Y es de alguna manera tragicómico, por así decirlo, porque él ahora tenía como enemigo de alguna manera a los judíos, porque ahora predicaba de Cristo, y también tenía ahí solamente, no como enemigos, pero quizás bien de lejos, a los cristianos, porque los asolaba. Entonces fíjese cómo dice que él trataba de juntarse con los discípulos y no lo lograba, trataba, pero como dije antes, esto no lo lograba. Todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y aquí aparece nuevamente una pieza fundamental en el ministerio de Pablo, que es el hijo de consolación, Bernabé, porque con su autoridad que él tenía, ¿cierto? De parte incluso de los mismos apóstoles, confirmado como un siervo de la obra del Señor, Bernabé lo trae a los apóstoles y les dice, lo tomó y lo presentó y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en nombre de Jesús. Y después andaba con ellos. Pablo menciona que a estos apóstoles que se refiere son Pedro y Jacobo, ¿sí? con Pedro y Jacobo. Y sigue hablando y dice, y también sigue discutiendo con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Es decir, nuevamente Pablo se tiene que arrancar y desde este momento, dice MacArthur en su libro, hasta que un hacha separa la cabeza de su cuerpo, Pablo, todo fue sufrimiento, fue mucho de los padecimientos que él tuvo. Se le concedió, como él lo escribe en sus cartas, sufrir por el nombre de Cristo. Y esto, mis hermanos, vemos un contraste espectacular entre lo que es el antiguo Saulo y el nuevo. Una obra que solamente el Señor con su poder puede hacer transformando el corazón. Si fíjese el contraste, leamos y le pido a los hermanos de transmisión que me ayuden a ver el versículo número 1 y 2 y después leamos el 31. Fíjese cómo cambia la historia. Dice el 1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que se encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y fíjese el verso 31. Entre tanto, dice, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Qué maravilloso ver este cambio, qué maravilloso ver la obra del Señor en el corazón de un hombre, y en un hombre tan importante como lo fue Saulo para la iglesia. El Señor lo ocupó, el Señor manifestó en su poder, tanto así que llegó un punto donde Pablo dice que ya no le queda más terreno por predicar, porque dice, todo lo he llenado con el evangelio. Esto, mis hermanos, es puramente poder del Señor, poder de Dios,
y nos muestra y nos deja de manifiesto en evidencia lo que realmente el Señor puede hacer con un hombre y con su corazón cuando es su voluntad y cuando evidentemente el hombre está entregado. Porque dice también Pablo, y le dice a Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Quiera Dios también nosotros que estas señales de convicción de una vida transformada se puedan manifestar, que realmente prediquemos a Cristo, que realmente dejemos y estemos como basura todo lo que somos para poder hablar de Él. Es algo que nos cuesta, es algo que está difícil, que los tiempos a lo mejor podemos reclamar mucho de que los tiempos están complicados, de que la gente, de que la filosofía, de que el Estado laico, pero qué mayor gloria sufrir persecución por predicar a Cristo. Es también una evidencia la persecución en contra de la verdad, el de no hablarle, en entregarse a la obra. Entonces el Señor nos permita ser realmente siervos para la gloria de Él, para expandir el conocimiento de Él y podamos vivir una vida transformada por el Señor, como también fue lo que vivió Pablo. ¿Quieres saber qué sucede después? No se lo pierda el domingo, porque vamos a hablar acerca de otro episodio importante dentro de todo esto que estamos viendo en los fundamentos, ¿cierto? En los hechos de los apóstoles, o como también decíamos, en los hechos del Espíritu Santo de Cristo y la continuación de la obra. Les invito a orar, mis hermanos, para agradecer al Señor por el consejo de esta su palabra y para que pueda realmente hacer hallar cabida y hallar también transformación en nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios Celestial, agradecemos, Señor, el consejo de tu palabra. Agradecemos el hecho de cómo nos enseñas y cómo todas estas cosas quedaron escritas para nuestro conocimiento. Vemos, Señor, cómo la conversión, Señor, del apóstol Pablo deja de pleno en claro tu poder, Señor, tu voluntad, tu majestad y tu autoridad sobre el corazón de los hombres, Señor. Eres tú, Señor, quien confronta nuestro pecado, eres tú quien confronta nuestra naturaleza, eres tú quien nos redarguye, Señor, y quien nos dice verdaderamente, Señor, ya que pasemos de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Agradecemos, Señor, por esta bendición que gozamos. Rogamos, Señor, que nos des de nuevo, nos des el espíritu de valor, Señor, para poder predicar, porque no hemos sido de nuevo bautizados bajo el espíritu de temor, sino que de valor, de fuego, dice tu palabra, y que ese fuego ardiente que en nuestro corazón causa el sacrificio de Cristo pueda, Señor, llevarnos a llevar con denuedo tu palabra ante todos aquellos con quienes nos podamos relacionar, Señor. Ayúdenos, Padre, Señor, a vivir vidas transformadas por el Evangelio, por el Espíritu Santo, por el sacrificio. Porque sabemos y entendemos que desde el día que hemos sido tomados para tu obra, desde ese día ya no hay una vuelta atrás, Señor, sino que ahora vivimos para ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Rogamos que sea hallada bien en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, y que pueda ser de provecho para nuestras vidas. Rogamos, Señor, todas estas cosas. Te las pedimos y te las imploramos por Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén.